Hola, bienvenido de nuevo por aquí. En este vídeo en el que vamos a resolver este problema de campo magnético, en el que me está indicando que un haz de electrones está acelerado por una diferencia de potencial de 400 voltios. Penetra en una región con una anchura de 4 centímetros, que sería esta región que estamos viendo aquí. Esta región tiene 4 centímetros de ancho, en el que existe un campo magnético de 2 por 10 elevado a menos 5 Tesla, que tal y como estás viendo, como está utilizando estos puntitos que se ven muy mal en el dibujo, lo que está diciendo es que sale de la pantalla de tu ordenador o de tu móvil. Es decir, que está saliendo y va hacia tus ojitos, digamos. Pues bien, ¿qué va a pasar si yo tengo aquí un chorro de electrones que penetra en un campo magnético B que es perpendicular? Pues ya sabemos que va a aparecer una fuerza magnética que será perpendicular, puesto que es el producto vectorial. Si yo hago V por B va hacia abajo, pero como estamos hablando de electrones, la fuerza magnética va hacia arriba. Y por eso está trazando este arco de circunferencia que vemos aquí. Digo este arco de circunferencia porque, como solo mide 4 centímetros, no le da tiempo de describir la circunferencia completa. De tal manera que cuando llega aquí, a este punto, la velocidad con la que sale es la misma con la que entra aquí, puesto que el campo magnético solo provoca, en este caso, aceleración normal, que lo que hace es que cambie en dirección y sentido el vector velocidad, pero no en módulo. Y a partir de aquí va a describir un movimiento rectilíneo uniforme impactando en ese punto P' de la pantalla. Lo que me va a pedir el problema es que determine la distancia D que hay entre el punto en el que hubiera impactado inicialmente de no estar el campo magnético con el punto en el que está impactando ahora, por existir esa banda de 4 centímetros de anchura en el que existe ese campo magnético. Bien, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Bueno, en primer lugar, lo que tengo que hacer es fijarme que no me he dado cuenta que aquí faltan dos datos del problema, que serían la masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilos, tendría que haberlo puesto, y la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Fíjate que dice que está siendo acelerado por una diferencia de potencial de 400 voltios. Es decir, está pasando por una caída de potencial. ¿Qué le pasa a un electrón cuando pasa por una caída de potencial? Que lo que pierde por un lado es igual a lo que gana por otro. ¿Qué está perdiendo? Está perdiendo energía potencial, esa diferencia de energía potencial, y es igual a lo que gana. ¿Qué está ganando? Está ganando energía cinética. Suponemos que parte del reposo, por tanto la energía cinética con la que llega a este punto A que está aquí, es fácil de calcular puesto que es igual a la diferencia de energías potenciales. Pero cuidado, no me da la diferencia de energías potenciales. Me da la diferencia de potencial. No importa. Yo sé que la diferencia de energía potencial se puede escribir como Q VA menos VB es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pues bien, chicos, lo único que tengo que hacer ahora es sustituir. Donde está la carga de electrón escribo 1,6 por 10 elevado a menos 19 por la diferencia de potencial que es 400, un medio por 9,1 por 10 elevado a menos 31 por la velocidad con la que llega a ese punto A al cuadrado. Voy a calcular ese numerito, voy a pasar el cuadrado como una raíz cuadrada y el resultado es de... Pues bien, el resultado nos da que la velocidad v con la que llega es de 1,2 por 10 elevado a 7 metros por segundo, ¿vale? Aquí la velocidad con la que penetra aquí, esa velocidad en el punto A es de 1,2 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Bien, tengo que ser capaz ahora de averiguar cuánto se... Bien, pues para hallar la distancia D, para hallar esta distancia D de separación entre esos dos puntos, fíjate que en realidad es la suma de dos distancias, de esta distancia de 2 más esta distancia de 1. Lo escribo por aquí, D
es D1 más D2. ¿Cuánto vale D1? Para hallar D1, lo único que tienes que hacer es calcular el radio de esa circunferencia. Fíjate, si esto es R, esto es R. ¿Cuánto vale R? Fácil, segunda ley de Newton. F, ya lo pongo en módulo porque ya todo esto lo hemos visto en vídeos anteriores, sería Q V por B por el seno de 90, que es 1, no lo voy a poner, es igual a mv cuadrado entre R. De tal manera que se te va V con V y resulta que el radio que describe es M por V entre Q por B. ¿Me explico? Muy bien, chicos. Sustituimos masa 9,1 por 10 elevado a menos 31 por 1,2 por 10 elevado a 7 entre la carga Q 1,6 por 10 elevado a menos 19 por el campo B, que me dice que es 2 por 10 elevado a menos 5. Pues bien, si yo hago ese cálculo, resulta que el radio que está trazando es de... Pues bien, el resultado es que el radio vale 3,41 metros. Pues fíjate, estamos en esta situación. Tengo que este radio, R, vale 3,41. Y aquí vale 3,41. Y yo, si sé eso, puedo calcular esta distancia de 1. ¿Por qué? Porque fíjate que tú aquí puedes trazar este triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, yo puedo hallar este ángulo alfa. Lo voy a poner aquí afuera para que lo vean bien. Esto, chicos, es 3,41. Este es el ángulo alfa que yo quiero calcular. Y este lado que está aquí, dice el problema que es 4 centímetros. Por tanto, como hay que pasarlo a metros, por tanto, si aplico la definición de seno del ángulo, ¿qué era seno del ángulo? Lado opuesto entre hipotenusa. Es obvio que ese ángulo va a ser muy, muy pequeñito y que el dibujo evidentemente no es proporcional. Ojo. Bien, ¿cuánto vale ese ángulo? Pues lo hacemos con la calculadora y el resultado es de... Bien, y tal y como estábamos esperando, efectivamente, nos queda un ángulo muy pequeño que es de 0,67 grados. Pero atentos, porque a mí lo que me interesa ahora es lo siguiente. Fíjate un detalle importante. ¿Ves esta distancia de 1? Esta distancia de 1 es esta distancia que está aquí. Y esa distancia de 1 se puede hacer como 3,41, es decir, lo que mide todo el radio R, menos este pedazo. Voy a cambiar de color para ponerlo de manifiesto. Este pedacito que está aquí. Eso va a ser la distancia de 1. Y ese pedacito que está ahí, sí que sé cuánto vale. ¿Por qué? Porque es este pedacito que está aquí. Vamos a llamarlo, por ejemplo, Y. Resulta que por la definición de coseno, coseno de este ángulo, coseno de 0,67 grados, va a ser I entre 3,41, que claro que va a dar casi 3,41, obviamente, porque el ángulo es muy pequeñito. Y por tanto resulta que la I vale 3,41 por el coseno de 0,67 grados. Y esto nos da... Bien, y nos queda 3,4097, que como estaba diciendo, iba a ser muy, muy parecido. Entonces, chicos, me vengo aquí, 3,41 menos 3,4
0,97, me va a quedar 0,0003 metros. Ya tengo la desviación de 1. Ya tengo la desviación de 1 que sufre ahí esa partícula. Para hallar la desviación de 2 es muy facilito. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Bien, decía ahora que sale de aquí con la misma velocidad v. La de 1,2 por 10 a la 7 creo que era. Pero atentos, porque este ángulo va a ser de 0,67 grados. De tal manera que no hace falta ninguna consideración más. Es muy facilito. Si yo sé que este lado mide 8 centímetros porque me lo dice el problema, o sea, 0,08 para trabajar con las unidades del sistema internacional, aplicando la definición de tangente, puedo calcular D2. De tal manera que la tangente de 0,67 grados sería D2 entre 0,08, que evidentemente me va a quedar muy pequeñito. Es decir, que la distancia D2 si despejo sería 0,08 por la tangente de 0,67, que es de... Bien, me queda 0,00009. Si yo ahora recuerdo que D1 era 0,00003 metros, pues la distancia D que estaba buscando sería 0,0012 metros. Y bien, chicos, ya hemos sido entonces capaces de calcular esta desviación D que experimenta esa partícula por atravesar esa banda donde existe un campo magnético.